we bless you. We believe that every step of our ways are guided by the Lord. We bless your name, our Father. Down in the valley where the mists of doubt arise, I by faith can walk with God's victorious man. Those are glorious friends, they lose my years and nights. On the promises of God and firm we stand.
the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Hallelujah. I believe that is the mission that God has entitled to us, to bring in the sheaves that the Lord has prepared to bring those sheaves to this sanctuary. I believe that all of us are the sheaves, and we also have the duty to bring in those sheaves. Finally, as we sing this last song, we're going to share some topics of prayer. 마지막 곡 부르시기 전에 저희 기도 제목 나누기 시겠습니다. 저희 이틀 동안 구속사 말씀 이수연 목사님을 통해 받고 있습니다. 오늘 저녁 마지막으로 말씀 선포하실 때 은혜에 충만하고 마음이 깊이 새길 수 있도록 기도하겠습니다. First, let us pray that for the Sister Redemption Seminar, for the past 2 days, we have been truly blessed by this word through Pastor Philip Lee. Today, as we are receiving the final message, let this be the word that we need tonight, and let us pray that the Spirit may touch us as we receive the word. 두 번째로 저희 이승현 목사님을 기도하겠습니다. 오늘 새벽 비행기로 가실 때 아무 사건 사고 없도록 눈동자처럼 지켜주시고 목사님의 목회를 위해 기도하겠습니다. Secondly, let us pray for Pastor Philip Lee. He is returning on a flight this dawn at 1 a.m. So let us pray for him so that he may be spiritually and physically well, and that he may be strong as he is preaching the word tonight as well. And let us also pray for his ministry. 세 번째로 저희 내일 첫 필라델피아 인도네시아 교회에서 저희 교회 주관으로 구속사 세미나를 갖게 됩니다. 하나님의 은혜로 성공적인 세미나가 될 수 있도록 기도하겠습니다. Third, we will have our first Indonesian seminar at Philadelphia tomorrow. Let us pray that everything from the beginning until the end will be guided by the Lord, and that it may be truly a successful seminar. May the people that the Lord has desired to receive this word be there, and then may they be received the grace. 네 번째로 저희 엘사 선교사님의 모친이 엊그저께 상담하셨습니다. 하나님의 위로가 함께할 수 있도록 기도하시겠습니다. Fourth, we will pray for Elsa missionary. Her mother has passed away. Let us pray that she may be able to overcome, that she may be strong, and her family also may be comforted by the Lord. 마지막으로 저희 자신의 문제를 내려놓고 뜨겁게 이 시간 기도를 하시겠습니다. Lastly, any other prayers that you have brought here today, let us really cry out to God. 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해
up your hands. Say, I'm going to live 3 times and have a time of prayer. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 어제부터 시작되었던 Padre, te 구속사 damos 세미나 muchas gracias. 이제 El 둘째 날 seminario de la 마지막 historia de la 시간을 redención que comenzó desde ayer, 이 시간에도 ya estamos 주께서 en el 임재하시고 segundo día y el 홀로 último día. 영광을 받아 Y Padre, te pido 주시옵소서. que seas tú el que nos guíes y que tú seas solamente tú glorificado. 하나님의 오묘한 Que este sea un tiempo 구속사의 승리를 interminable para 깨닫는 거룩한 nosotros. 시간이 Y 될 수 por 있도록 favor, 은총을 ayúdanos 도하여 a poder 주시옵소서. entender 이 시간에 선포드린 말씀을 tu 통해서 gracia 주의 음성을 듣게 interminable. 하여 Y 주시옵소서. a través de la 주님의 palabra que va a 임재를 ser 체험하게 하시고 proclamada, ayúdanos a 성령으로 escuchar esta 충만해지는 palabra, 거룩한 a 시간이 될 수 sentir tu 있도록 은총을 presencia 베풀어 y a estar 주시옵소서. llenos de tu Espíritu 하나님의 Santo a 말씀을 través de 들을 este 때 그 tiempo de 말씀을 gracia. 깨달음으로 Y mientras 우리의 마음과 escuchamos 제 esta 오프가 되게 palabra, 하시고 ayúdanos a 100배, entender y que 60배, nuestros corazones 30배 열매를 거둘 수 있도록 sean 도와주시옵소서. fértiles para 이 que podamos 말씀의 dar fruto al 오묘한 30, al 섭리를 60 y al 만나는 100 por 사람마다 uno, 이 Señor. 말씀을 전하는 삶을 살아갈 수 Y 있도록 que con cualquier 주께서 persona que nos 은총을 encontremos, 도하여 Señor, podamos 주시옵소서. pasarles esta palabra 마지막 que vamos a aprender en 때에 esta noche. 아버지 하나님 이 구속사의 Especialmente en 말씀을 estos 저희들이 últimos 배우고 días, en este 깨달을 수 último 있는 은혜를 tiempo, 베풀어 Padre, 주시옵소서. tú nos has dado la 구속사의 gracia 통로가 para 되게 aprender y 하시고 escuchar la 주역이 될 수 palabra de la 있도록 historia de la 도와주시옵소서. redención. 이 땅에서 Ayúdanos a 아버지의 ser 뜻이 esos 이루어지는 protagonistas 귀한 de ese 복으로 쓰임을 canal, 받을 수 Señor, 있도록 y que podamos ser 은총을 usados 도하여 para que la voluntad de Dios se cumpla a través de nosotros. Y en este momento, ayúdanos para que nadie se vaya sin recibírsenos, sino que todos regresen a sus casas con un gozo abundante y llevando toda una palabra para vivir en esta noche. También sobre el pastor Philip Lee, te pido que lo sostengas de tu mano y que lo rodees con el Espíritu Santo y que él pueda proclamar la palabra a través de tu Espíritu Santo y que toda tiniebla desaparezca, Señor.
우리의 마음속에 뜨거운 성령의 불이 붙어주시고 은총을 불고하여 주시옵소서. 오늘 또한 세미나를 마치고 한국 비행기를 타고 También después del seminario, el pastor Philip Lee va a regresar a Corea, va a tomar un avión. Te pedimos que lo guardes en este viaje, en este avión y en todo su transporte hacia Corea, que lo cuides, Señor, que él pueda llegar a salvo. Y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo con acción de gracias. Amén. 자, 하나님 말씀 La palabra de Dios hoy estará en Hebreos 9. Hebreos 9. 자, 히브리서 9장 3절과 4절 Hebreos 9, 3 y 4. Thank you so much. Hebreos 9, 3 y 4. Hebreos 9, 3 y 4. 자, 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 히브리서 9장 3절 Lo leeremos juntos. Hebreos 9, 3 y 4. En el Nuevo Testamento. 자, 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 히브리서 9장 3절과 4절 Leámoslo todos juntos. 또 둘째 입장 Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vamos a continuar desde ayer con el pastor Philip Lee y ahora que llega aquí al frente, oro que entendamos esta palabra y que glorifiquemos al Padre y levantemos nuestra mano Aleluya. derecha y digamos aleluya. Aleluya. 자, 여러분 교재 받으셨죠? 교재대로 Recibieron el bosquejo. 하십시오. 자, 오늘 Recibieron el bosquejo. Entonces vamos a guiarnos por el bosquejo. Hoy vamos a hablar de los 3 artículos santos que estaban en el arca. Los 3 artículos santos, objetos santos que estaban en el arca. 그래서 우리가 어저께 이제 언약궤를 배웠는데 언약궤가 Aprendimos acerca del arca del pacto el día de ayer. Y es así como lo que le estoy dibujando en este momento. Es algo así parecido a este dibujo. 그러면 이 언약궤 이 안에 세 가지 Dentro del arca del pacto habían 3 objetos. Y si miramos allí, 십계명 돌판이 있죠. 십계명 estaban las 2 tablas con los 10 mandamientos. 이제 그 앞에 아론의 Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. 쌍난 지팡이가 있어요. 그리고 그 앞에 만나담은 이렇게 Y al frente de la vara de Aarón estaba la urna de oro que contenía el maná. Una jarra de oro que contenía el 세 maná. 가지 물건이 있는데 오늘 이 Entonces dentro del arca del pacto estaban estas 3 cosas. 세계적인 의미에 대해서 Y vamos a aprender el significado redentivo detrás de estos objetos. 그 성막의 그림을 그려보면은요 이렇게 돼 있죠. Si yo fuera a dibujar la foto del tabernáculo, 자, 여기가 성소. este es el lugar santo. 그럼 여기는 지성소죠. 지극히 거룩한 곳. Entonces este es el lugar santísimo, un lugar santo, el lugar santísimo. 세 가지 물건이 있죠. 아래쪽에 Habían 3 objetos en el lugar santo. 금 군대가 있고 En la parte izquierda es el candelabro de oro 병 떡상이 있어요. y al lado derecho estaba la mesa con los panes de la propiciación y habían 12 panes, una fila de 6 panes cada una. Estaban así, colocadas así en la mesa de esta forma. 이쪽에 분향단. Y a la entrada del lugar santísimo estaba el incenciario, el altar del incienso. Y allí era donde se quemaba el incienso, donde subía el incienso, el humo del incienso. Adentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. 방금 읽었던 히브리서 Como leímos ahorita en Hebreos 9, del 3 al 4, dentro del lugar santísimo
4절에는 기록돼 있어요. En Hebreos 9:4, si lo leemos cuidadosamente, dice, 금양로도 들어있잖아요. 그러니까 원래는 금양로는 dice el incenso de oro, dice el incienso de oro. Y el incienso de oro estaba en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Pero en el libro de Hebreo dice que el altar del incienso estaba en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque 연기가 이렇게 나잖아요. cuando quemaban en el altar de incienso salía humo, y ese humo se metía o entraba al lugar santísimo. Ese humo entraba al lugar santísimo. 위치는 성소였지만 Entonces, pero el incensario estaba en el lugar santo, pero como el humo entraba al lugar santísimo, es como si estuviera dentro, es como si el incensario estuviera adentro del lugar santísimo. Y otra cosa también es que 대제사장이 지성소에 들어갈 el 10º día del 7º mes, el sumo sacerdote le entraba al lugar santísimo, pero ellos no solamente entraban, sino que tomaban el incienso del altar del incienso y lo entraban al lugar santísimo. Ellos entraban al lugar santísimo una vez al año y entraban con el incienso. Entonces, en el libro de Hebreos, aunque el altar estaba afuera, en Hebreos dice que estaba adentro, por eso mismo, porque el sacerdote también entraba con ese incensario una vez al año al lugar santísimo. Entonces, el primer artículo santo del cual vamos a aprender es de la urna de oro o la jarra de oro que contenía el maná. Entonces, la jarra de oro que contenía el maná. 자, 이 언약궤는 예수님 자신을 나타낸다. Esta arca del pacto representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta arca del pacto, 언약이 괴라는 뜻이잖아요. 그런데 언약의 실체가 예수님이니까 어제 공부했듯이 como esta arca del pacto simboliza a Jesucristo, eso está en Lucas 22:20. Vemos cuando Jesucristo entregó el vino y dijo, este vino es el nuevo pacto que yo estoy estableciendo con mi sangre. Entonces Jesús es el pacto y Él estableció un nuevo pacto. Entonces, si el arca del pacto representa a Jesucristo, entonces los tres artículos que están dentro del arca también representan a Jesucristo. Entonces, número 1, esta jarra de oro con maná, ¿a qué clase de Jesús está representando? Esta jarra de oro con maná está representando a Jesucristo que vino como palabra, a Jesucristo que es la palabra, representa a Jesucristo que es la palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y esa palabra fue Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Entonces, en este mundo Jesús estaba testificando y proclamando la palabra, y Él dijo que esta palabra no es mi palabra, es la palabra del Padre que me envió. Entonces Jesús estaba proclamando la palabra de Dios, la palabra del Padre. Y en Juan 6:49 y 51, en Juan 6:49 y 51 dice, sus antepasados murieron, y ellos comieron el maná y murieron, pero este maná que yo les estoy dando, si ustedes lo comen, no van a morir. Eso fue lo que Jesús les dijo. Entonces Jesús vino con ese maná o este maná eterno, este pan eterno. Entonces, cuando aceptamos la palabra de Dios en fe y habitamos y nos guiamos por esta palabra, no vamos a morir y entraremos al cielo. Y si miramos a Juan 8:51, dice, si ustedes moran en mí, en mi palabra, nunca van a morir. Y eso está en Juan 8:51.
De cierto, digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y también para nosotros oro que nosotros guardemos la palabra de Jesucristo hasta el final, para que no muramos, sino para que entremos a la tierra de la transfiguración en el nombre del Señor. Amén. Pero lo maravilloso es que el Señor, la segunda venida, el Señor vendrá en la palabra, la segunda venida vendrá en la palabra. Eso está en Apocalipsis 19:13. Cuando Él venga la segunda vez, también vendrá en la palabra. Y en la segunda venida su nombre es la palabra, en Apocalipsis 19:13. Entonces, aún la segunda venida también Él viene como un maná, pero como un maná escondido. Él viene como un maná escondido. Y eso está en Apocalipsis 2:17. Entonces, la segunda venida, Él también viene como un maná. La palabra y Jesús era ese maná escondido. Entonces, aún en la segunda venida su nombre es la palabra. Pero ¿a quién le da Dios este maná escondido? Si miramos a Apocalipsis 2:17, dice que Él le dará ese maná a aquellos que venzan. Entonces tenemos que ser de los que vencen. ¿Vencer qué? Tenemos que vencer el pecado, el mundo, la maldad. Nosotros mismos tenemos que vencer. ¿Qué tenemos que vencer? Tenemos que vencer el pecado, el mundo y a nosotros mismos. Y a aquellos que vencieren se les dará ese maná escondido. Entonces, si nosotros vencemos a nosotros mismos, al pecado y al mundo, nosotros también vamos a poder encontrarnos con la segunda venida. Vamos a poder ver la segunda venida. Segundo, vamos a mirar, a aprender el sabor del maná. Y vamos a aprender el significado que está detrás del sabor del maná, el sabor que tenía el maná. Primero, el maná dice que sabía como a obleas, con miel. Sabía, dice la palabra, que sabía como a obleas con miel. Dice la palabra que sabían a obleas con miel. Y eso está en Éxodo 16:31. ¿Qué nos está indicando esto? Dice que la palabra de Dios dice que sabe tan dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce, dulce como la miel. Apocalipsis 10:10. La palabra dice que la palabra era tan dulce como la miel. Y también en Salmos 19:10 dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel, la que destila del panal. Entonces, si miramos a Apocalipsis 10:10, hay un librito. En Apocalipsis 10:10 habla de un librito y está abierto. Esta palabra librito en hebreo, en griego, esa palabra librito en griego es bibolarión. Ahora, vivo, de la palabra Biblia viene de vivo. Entonces, al final, la Biblia será abierta. Entonces, Dios, al final del tiempo, en este último tiempo, nos va a dar los secretos, los significados redentivos que hay detrás de la Biblia. Nos los va a dejar ver. Él dijo que comiera ese librito y sabrá tan dulce como la miel. Entonces, Apocalipsis 10:10 dice: yo tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Mientras ustedes reciben la palabra de la historia de la redención, es dulce como la miel. Es como si usted se está comiendo el librito abierto. Y después de que lo come, después de que lo comió, dice que fue amargo. Dice, fue amargo a mi vientre. ¿Qué quiere decir esto? Significa dos cosas. Número uno, es que cuando usted recibe la palabra, es buena.
pero es muy difícil vivir basándose en esta palabra. Por eso es que dice que a mi estómago fue amargo. Y el segundo significado es que cuando es amargo, quiere decir que usted lo va a vomitar, quiere decir que usted recibe una palabra tan buena, no la mantenga en usted mismo, sino que sáquela y regrieguela a otras personas. Entonces, si usted recibe esta palabra, es su trabajo proclamar esta palabra, porque estas palabras no son solamente para usted, porque si usted la recibe, usted tiene el trabajo de ir y predicarla. Entonces, esta iglesia, el árbol de la vida, oro que ustedes lleven esta palabra a muchas personas. Oro que ustedes sean la iglesia que ministre como la iglesia de Antioquía o como la iglesia primitiva que predicaba a mucha gente en el nombre del Señor. ¿Cuál es el segundo sabor? Dice que también sabía como la miel, sabía a tortas asadas con aceite, a tortas asadas con aceite. Segundo, sabía a tortas asadas con aceite. Siendo así, dice aquí a tortas asadas con aceite. Y eso está en Números 11:8. Números 11:8, está en Números 11:8. ¿Qué significa el aceite? El aceite se está refiriendo al Espíritu Santo. El aceite se está refiriendo al Espíritu Santo. En Hechos 10:38 dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor estaba sobre Jesucristo y dijo, me ha ungido con aceite. Entonces el Espíritu Santo también es representado a través del aceite. Entonces la iglesia que ministra y que está llena con el Espíritu Santo es una... Digamos que usted tiene una máquina y es una máquina que tiene que trabajar bien, pero cuando hace ruido, usted le echa aceite y la máquina empieza a trabajar bien y ya no hace sonido cuando le echamos aceite. Pero antes de poner el aceite, la máquina empieza a hacer mucho ruido. Entonces la iglesia, el árbol de la vida, es una iglesia callada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es representado por el aceite. Y esta torta en hebreo es uga. Esta torta en hebreo se dice uga. Esta palabra uga no es torta, sino pan. Es el pan diario, se está refiriendo al pan diario. Entonces el maná era comida para ellos. Era algo que era mezclado con aceite. Y ahora nuestro pan es la palabra de Dios. Y el significado redentivo es que con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo trabajan juntos, no son divididos. La palabra y el Espíritu Santo no están divididos, sino que trabajan juntos. Escriban ahí Hechos 10:44. Hechos 10:44 para su referencia. Dice, aquellos que escuchan la palabra de Dios tendrán el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos. Entonces, sin el Espíritu Santo nunca vamos a poder entender la Biblia. Entonces, miren aquí. Aquí está la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pensemos en estas dos cosas, en el Espíritu Santo y la palabra. Ahora, la Biblia, el Espíritu Santo inspira la palabra. Segunda de Timoteo
3:16, segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Si ustedes quieren entender las escrituras, sin la ayuda del Espíritu Santo nunca la van a entender. Entonces, aunque usted sea un doctor que estudió mucho, si a usted se le dice que lea las escrituras, usted no las va a entender porque el Espíritu Santo no está con usted. Digamos que usted es una persona muy vieja y su nivel de educación es solamente elemental, pero si el Espíritu Santo está con usted, usted va a entender la palabra de la misma forma. El trabajo del Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra, fue inspirada por el Espíritu Santo y eso se llama la iluminación del Espíritu Santo. Entonces la palabra solamente puede ser entendida a través de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, mientras que nosotros hacemos los estudios bíblicos, digamos que se apagan las luces, no vamos a poder continuar, ¿verdad? Pero como tenemos las luces prendidas, podemos ver, podemos leer. De la misma forma, tiene que haber la iluminación del Espíritu Santo para que podamos entender la palabra. Entonces, la iluminación del Espíritu Santo trabaja de 4 formas. Número 1, Juan 14:26, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Juan 14:26, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Segundo, Juan 16:13 dice, os guiará a toda verdad, que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Juan 16:13 dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y también en Juan 16:13 nos dice, que nos mostrará lo que habrá de venir. Dice, nos hará saber las cosas que habrán de venir. El mundo habla de una tercera guerra mundial y de un fin del mundo. Pero ¿cómo sucederá? ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá el fin? El Espíritu Santo le dirá. Aquí dice, Él nos hará saber las cosas que han de venir. Y número 4, el Espíritu Santo también nos enseñará acerca de las cosas profundas de Dios. Las cosas profundas de Dios. Y eso está en Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Entonces también para nosotros, mientras que Dios ilumina las cosas con el Espíritu Santo, oro que nosotros podamos entender las cosas profundas de Dios en el nombre del Señor. Y para poder hacer esto necesitamos servir la palabra. Salmos 107:9, Salmos 107:9 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces tenemos que servir esa palabra. El pastor Abraham Park estuvo en el monte Girí por 3 años, 6 meses y 7 días y allí estuvo orando todo ese tiempo. Si tratamos de ir a esa montaña en mayo, la nieve ni siquiera se ha derretido, hace frío y en medio del invierno la temperatura baja a 30 grados bajo cero. Pero el pastor allí en el día leía la palabra y en la noche oraba. Y él regaba, le pedía al Señor que le mostrara lo que la palabra significaba. Y él clamó a Dios y Dios le permitió ver esto. Si ustedes miran allí, si ustedes ven esas fotos de los escritos originales, esas son todo lo que él escribió cuando él estuvo en ese monte. Todo eso. Esos escritos de él vino a ser la historia de la redención, lo que estamos aprendiendo. Y ahora en diciembre 17 va a salir el libro número 10 y el libro se llama, habla acerca de Abraham. Va a ser el libro número 10 y el pastor Abraham Park se llamaba Abraham.
Entonces, el libro habla acerca de todo lo que hizo Abraham. Y Dios le permitió 10 cosas, hacer 10 cosas a Abraham. Y le dijo a Abraham que hiciera esas 10 cosas, y de eso se trata el libro número 10. Y ese libro habla de las 10 promesas, que él sería una gran nación, que él tendría un gran nombre, que tendría gran bendición. El Dios le dio 10 bendiciones a Abraham. Entonces, ese libro habla acerca de todas estas cosas. Entonces vamos a orar también de que este libro pueda ser publicado y como ha sido planeado, y que salga el 17 de diciembre como lo planeamos. Y este año es el aniversario número 10 desde que publicamos el primer libro, y ya estamos en el libro número 10. Y todo fue posible por la iluminación del Espíritu Santo. Por eso fue que el pastor Abraham Park pudo entender la palabra. Entonces oro que todos tengamos esta iluminación del Espíritu Santo para que entendamos la palabra. Aunque usted sea muy inteligente, si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a entender la palabra. El pastor Abraham Park de entre las personas que ayudaron al pastor Abraham Park, han habido personas que hicieron cosas malas y se fueron de la iglesia. Y Dios les quitó esa palabra a esas personas. Y después de irse de la iglesia, ya no han podido predicar ni enseñar la palabra porque el Espíritu Santo no está con ellos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que necesitamos que vivir una vida de tal forma que el Espíritu Santo nos ilumine, que seamos iluminados por el Espíritu Santo. Y oro que el Espíritu Santo ilumine sus vidas, nuestras familias, nuestros negocios, nuestros trabajos y esta iglesia, en el nombre del Señor. Entonces aprendimos acerca del sabor del maná. Ahora, número 2, vamos a aprender acerca de la vara de Aarón que reverdeció, que floreció. El segundo objeto que había en el arca del pacto era la vara de Aarón que reverdeció. Y la vara de Aarón también representa a Jesucristo de 2 formas. Primero, representa a Jesucristo, es una sombra de Jesucristo como sumo sacerdote. La vara de Aarón es una sombra de Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, Aarón es el sumo sacerdote y Jesucristo también. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Aarón fue un sacerdote temporal. Él murió. Pero Jesucristo es el sumo sacerdote eterno. Si miramos a Hebreos 6:20, si vamos a Hebreos 6:20, Jesús es sacerdote eterno de acuerdo a la orden de Melquisedec. Entonces, cada año, en el 10º día del 7º mes, el sumo sacerdote, una vez al año, tenía que entrar al lugar santísimo. Sin embargo, Jesucristo, Él entró al lugar santísimo una sola vez. Entonces, lo maravilloso es que entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, esa cortina se rasgó a la mitad. O sea que la entrada al lugar santísimo se había abierto para todos. En Mateo 27, 51 y 52 lo dice. Mateo 27, 51 y 52. Entonces, ¿qué significa o qué representa esta vara? Esta vara también
representa a Jesucristo, pero hace tres cosas. Primero, esta vara también sirve para recostarse o para apoyarse. Los ancianos, cuando están viejitos, se sostienen de un bastón. Entonces también sirve una vara para uno apoyarse. Quiere decir que solamente debemos de apoyarnos en Jesucristo. Hebreos 11:21 dice que aún Jacob, cuando murió, él se apoyó en su bastón, en su vara. Quiere decir que Jacob murió aferrándose a Jesucristo. En Marcos 6:38, cuando él estaba mandando a sus discípulos a evangelizar, él les dijo: no lleven nada con ustedes sino una vara. El Señor les dijo: lleven una vara, no lleven nada sino una vara. Esa vara espiritualmente representa a Jesucristo. Entonces ustedes tienen que apoyarse solamente en Jesucristo. Y a usted y yo, mientras que nos apoyemos en Jesucristo, oro que Él pueda hacer milagros y hacer cosas grandes en lo imposible. En Orlando recientemente nació un bebé, pero ese bebé 10 días antes de ese bebé nacer, hicieron una ecografía y dijeron que ese bebé no tenía como un sistema de inmunodeficiencia. Ese bebé no iba a poder pelear contra ninguna infección, y decían los médicos que cuando ella naciera, ella iba a ser infectada por todas las bacterias que hay afuera, porque ella no tenía con qué pelearlas, su cuerpo no las podía pelear. Entonces las familias todas se juntaron a orar con fervor, y cuando nace ese bebé lo examinaron y vieron que ese bebé estaba bien, no tenía ningún problema. Y ese bebé en este momento está bien. Entonces fue Dios quien hizo ese milagro. Dios hace algo de la nada. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, aunque tenga un problema usted que no puede resolver, si usted clama a Dios, oro que Dios le resuelva su problema. Y número 2, esa vara también sirve para pegar. Entonces, digamos que usted tiene una vara y usted se encuentra con una serpiente, usted la va a golpear, usted se va a defender. Usted se va a defender con esa vara, o usted va a mover cosas con esa vara para poderse movilizar. Esto quiere decir que Jesucristo es el que juzga al mundo. Jesús es el que juzga al mundo. En Isaías 11:4, dice que Él golpeará la tierra con la vara de su boca. Quiere decir que Él juzgará al mundo con su palabra. Tercero, por último, esa vara sirve para guiar. Entonces acabamos de decir que sirve para golpear, y Dios golpeará, juzgará al mundo con ella. Significa como Jesús juzgará al mundo. Y también sirve para guiar. Si no podemos movernos o necesitamos mover cosas de nuestro camino, las podemos mover con esa vara. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino. Entonces esta vara nos está indicando que Jesús es el camino. En nuestras vidas encontramos muchas dificultades. Aún en la iglesia encontramos dificultades. La gente llora y dice: pastor. Y dice: no veo nada, no hay camino, no veo ningún camino, todo se me cerró. ¿Por qué dice que no hay camino? Si Jesús es el camino, Jesús dice que Él es el camino. Aunque no haya camino, si usted depende y se aferra a Jesucristo, va a haber un camino, porque Él es el camino. Entonces ore. Si usted ora, Dios le mostrará y le dará un gran santuario.
Empiece a orar desde hoy, porque cuando venga el momento, oro que Dios le dé un gran santuario. La iglesia de Boston, en 33 años, tuvieron un santuario. En América, la iglesia de Boston le mandó una carta a una iglesia americana y le dijo, la iglesia de Boston mandó una carta a una iglesia americana y le dijo, usted nos puede prestar su iglesia o rentarla. Y ellos le dijeron, bueno, porque más bien no la compra, se la vendemos. Y eso fue la iglesia de Boston. La iglesia de Boston la compró y la compró por $400,000. Y una persona de esa iglesia donó $200,000 para que compraran la iglesia. Y otro anciano dio $100,000, otro dio como otros $100,000, y así fue como compraron la iglesia en Boston. Entonces, si usted ora, va a haber un camino se va a abrir si usted ora. Oro que si la iglesia, el árbol de la vida y los miembros de la iglesia oran fervientemente, tres cosas. Y Salmo 23:4 dice, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, de la misma forma, la vara de Aarón, como sumo sacerdote, se está refiriendo a Jesucristo como sumo sacerdote y que nos guía. Segundo, la vara de Aarón, que también representa. Número 2, dice que la vara de Aarón, la vara reverdeció, dio fruto. La vara dio fruto. Reverdeció, dio fruto, dice. Esto de que dio fruto, que reverdeció, significa que cuando llegue la segunda venida, Él nos dará resurrección y transfiguración. Cuando Él venga a la segunda venida, quiere decir esto de que reverdeció y dio fruto, quiere decir que cuando Jesucristo venga la segunda vez, Él nos va a dar resurrección y transfiguración. ¿Por qué? Porque la vara era una vara muerta y dio fruto, reverdeció, recobró vida esa vara muerta, estaba seca. Era una vara seca, pero esa vara seca dio fruto, reverdeció. La cualidad de esa vara cambió de la nada a algo que dio fruto. O sea, eso significa transfiguración. Se está refiriendo a la transfiguración, a un cambio espiritual. Entonces, cuando Jesucristo venga la segunda vez, todos los que están muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos no tenemos que resucitar, sino que vamos a ser transfigurados en un instante, dice la palabra en 2 de Corintios, y vamos a volar con el Señor. Digamos que yo quiero ir a Corea, me demoro 14 horas para ir a Corea, pero cuando yo esté transfigurado, si usted quiere ir de un lado para otro, usted va a estar en un instante donde usted quiere estar. Hay un mundo así, ese mundo existe. Entonces, de la vara de Aarón, esa vara reverdeció, dio fruto. Nos está diciendo que tenemos que creer que va a haber una resurrección y una transfiguración. Si miramos a Primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transfigurados en las nubes con Él. Entonces, de la misma forma, bueno, ya miramos a la vara de Aarón. Entonces, tercero, vamos a mirar a lo más importante que estaba en el arca del pacto, y son las 2 tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos, y esto lo estudiamos ayer, pero
Estas son las 2 tablas del pacto. ¿Por qué? Porque contienen los 10 mandamientos. Esto nos está diciendo que de las 3 cosas que habían en el arca, lo más importante eran las tablas del pacto. Entonces, número 3, vamos a hablar acerca de las 2 tablas del pacto, de los 10 mandamientos. Las 2 tablas de los 10 mandamientos. Vamos a ver de la forma en que fueron escritas. Vamos a primero ver de la forma en que fueron escritas. Número 1, vamos a ver cómo fueron escritas. Y Dios las escribió en los 2 lados. Estaban escritas por los 2 lados, por la parte del frente y por la parte de atrás. Él permitió que fueran escritas por frente y por detrás. Y eso está en Éxodo 32:15. Fueron escritas en los 2 lados, en la parte del frente y en la parte de atrás. Muchas personas creen que esas son las 2 tablas y que solamente fueron escritas en la parte del frente, pero eso no es verdad. Fueron escritas en la parte del frente y en la parte de atrás. Entonces Dios, las tablas eran iguales, la parte del frente y la parte de atrás. En la parte del frente, del 1 al 4 y del 5 al 10 en la parte de atrás, y las 2 eran iguales, tenían lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto de que estaban escritas por los 2 lados? Quiere decir que la palabra de Dios es una palabra completa, que la palabra de Dios es una palabra completa. En Apocalipsis 5:11, en Apocalipsis 5:1 dice que había un libro que estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado, pero estaba sellado con 7 sellos. Estaba sellado con 7 sellos. Habla de un libro sellado con 7 sellos ahí en Apocalipsis. Digamos que es un libro enrollado así de la forma que lo acabo de dibujar. Pero había escritura en la parte de adentro y en la parte de afuera, y tenía 7 sellos. Dice que tiene 7 sellos. Dice que este libro en Apocalipsis 5:1 estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y el número 7 significa un número perfecto. Quiere decir que esta es una palabra perfecta. El hecho que estaba escrito por dentro y por fuera quiere decir que es una palabra perfecta. Y segundo, también quiere decir que dice que el hombre no debe de añadirle ni de quitarle a la palabra, porque esta palabra está escrita con palabras por dentro y por fuera. No hay espacio para que nadie le ponga o le quite. Entonces la Biblia es una palabra completa, porque digamos que yo le quito a la palabra como yo quiero. Digamos que también le añadimos a la palabra. Dice que si nosotros le añadimos a la palabra, Dios nos da en Apocalipsis 22 del 18 al 19, dice que si le añadimos a la palabra o le quitamos, el Señor enviará plagas sobre nosotros. Y está en Apocalipsis 22 del 18 al 19. Si le añadimos o le quitamos a la palabra, Dios enviará plagas sobre nosotros. Segundo, si miramos a la forma en que fue escrita los 10 mandamientos, las tablas, dice que las tablas estaban escritas por los 2 lados y habían 2 tablas igualitas. Esto quiere decir
que hay dos partes en el pacto, hay dos partes en el pacto. También nosotros, cuando nosotros vendemos o compramos casas, hay un comprador y hay un vendedor, hay dos partes, hay un comprador y un vendedor, ¿verdad? Entonces hay que escribir dos contratos, ¿verdad? La razón por la cual habían dos tabletas o dos tablas es porque había dos contratos, uno para los dioses y otro contrato para los seres humanos. La gente y la gente cuando firma los contratos, la gente firma los contratos, las dos partes. Pero Dios no, Dios fue el que lo preparó, Dios fue el que lo escribió. Los seres humanos no hicieron nada. Esto quiere decir que este pacto es un pacto soberano. Es un pacto soberano de Dios. Es un pacto soberano de Dios. Esto es el amor de Dios. Porque digamos que hay una persona en la prisión y él será el presidente. ¿Será que el presidente y una persona que está en la prisión pueden hacer un pacto? No, pero Dios es más grande que un presidente y nosotros también somos más malos que los que están en una cárcel. Entonces, ¿cómo es que estas dos partes pueden hacer un pacto? No podemos, pero Dios, que es tan grandioso, voluntariamente vino, Él lo escribió, Él lo selló y Él no lo dio a nosotros, nos dio ese pacto. Entonces estas dos tablas de los 10 mandamientos o las tablas del pacto contienen el pacto soberano de Dios. Entonces mirando en Éxodo 32:16, estas tablas fueron hechas por Dios y fueron escritas por Dios. O sea que las dos tablas tenían la misma escritura. Segundo, en estas dos tablas, ¿de qué Jesús están testificando estas tablas? Estas tablas están testificando de Jesucristo, quien es amor. Testifican de Jesucristo, quien es amor. De los 10 mandamientos, desde el primero hasta el cuarto mandamiento, dicen y hablan de que debemos de amar a Dios. Del primero al cuarto hablan de amar a Dios. Y del quinto al 10 mandamiento habla del amor por los demás, del amor por el prójimo. Pero ¿cómo los amamos? Los tenemos que amar como nuestro propio cuerpo. Y no hay nadie que ame a alguien como a su propio cuerpo. Porque usted y yo cuidamos muy bien nuestro cuerpo. Si nos da frío, temblamos, si no nos sentimos bien, inmediatamente decimos, ay, me va a dar una gripa y tomamos medicina, ¿verdad? Y si nos cansamos, decimos, tengo que tomar vitamina C porque me siento cansada. Cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tenemos que amar a lo prójimo como amamos a nuestro propio cuerpo, pero no lo podemos hacer. Entonces, entre nosotros no hay nadie que viva de acuerdo a los 10 mandamientos. Entonces, aunque no podemos guardar estos mandamientos, no podemos cumplirlos, si nos sostenemos a Jesucristo y nos aferramos a Jesucristo, Dios va a tener en cuenta que los hayamos guardado. Entonces, del primero al cuarto mandamiento hablan de amar a Dios y del quinto al 10º habla de amar al prójimo. En Mateo 22 del 36 al 40, Mateo 22 del 36 al 40, hubo alguien que le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuál de las leyes de los mandamientos es el mejor? Jesús le dijo, tienes que amar a Dios primero sobre todas las cosas y luego tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Estos son de estos 2 mandamientos se cumple la ley. Si usted cumple estos 2 mandamientos, está cumpliendo la ley. Entonces es este núcleo llamado amor. De este núcleo llamado amor se cumplen
todos los mandamientos. Si podemos amar amor y al prójimo, cumplimos los mandamientos. Entonces Dios considera el amor como el mandamiento más grande. A lo mejor usted diga, he entendido. Pastor, yo soy muy inteligente, yo entiendo las palabras de Dios muy bien, pero muchas veces miramos a estas personas que supuestamente entienden muy bien la palabra, pero usted ve que en estas personas no hay amor. ¿Por qué? Porque todo depende del amor, y si usted no tiene amor, entonces usted es una persona falsa. Entonces, para nosotros, hoy en día, nosotros tenemos que verdaderamente seguir los pasos del amor de Jesucristo. Entonces, el amor de Dios envió a Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 dice que Jesús demostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros en la cruz. Y número 2, Jesús nos amó primero a nosotros porque Él nos envió a Jesucristo. Para nosotros amar a Dios, en primera de Juan 4:19 dice que Él nos amó primero. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios, pero ¿cómo lo tenemos que amar? No lo debemos de amar solamente con nuestros labios y nuestra lengua, no, lo tenemos que hacer como dice en primera de Juan 3:18, en espíritu y en verdad. Los que no dan ofrenda no aman a Dios. Solamente le aman con sus labios, solo le aman con sus labios. Tienen que amarlo con sus obras, tienen que amarlo con verdad. Si usted da ofrenda, es una forma que usted está expresando el amor a Dios. Para nosotros, que aprendimos del pastor Abraham Parr, que cuando damos ofrenda, la damos con billetes nuevos. Y si no tiene billetes nuevos, usted coge las billetes y los aplancha. Si los tiene arrugados, usted coge una plancha y los aplancha y los pone bien bonitos. Y los billetes van a quedar derechitos. Y así es como nosotros damos ofrenda en Corea. Aplanchamos el billete porque a Dios le damos lo mejor. Esa es una forma de usted expresar amor a Dios. Entonces no solamente digamos que lo amamos con nuestros labios, sino demostrémosle con nuestras obras. Alguien de nuestra iglesia me dijo, pastor, me echaron de mi trabajo. Y me dijeron que no me iban a dar mi pago por 5 meses. Y yo oré por esa persona. Y esa persona se fue. Y esa palabra de primera de Juan 3:8 que les acabo de decir, o 3:16, esa palabra vino a mí, de que tenemos que amar no solamente a Dios con la lengua, sino con nuestras acciones. Y esa palabra empezó a estar en mi corazón, porque esa palabra vino a mí. Entonces yo cogí mi plata, lo que yo me había ganado en un mes, y se lo di a esta persona de la iglesia porque no tenía comida. Entonces el amor no puede ser solamente de palabra, usted tiene que hacerlo con obras, con sus obras. Y en verdad, Dios dijo, si usted no puede amar a su prójimo, a la gente que usted puede ver, ¿cómo me dice que me ama a mí si no me ve? Si usted no ama a los que ve, ¿cómo dice que me ama a mí que no me ve? Si usted no ama a su prójimo, no me puede amar a mí. Entonces tenemos que aprender a amar primero a nuestro prójimo. Primera de Juan 4, de 20 al 21. Vamos todos juntos. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Los que no aman a su prójimo, cometen 3 clases de pecados. Hay 3 pecados que cometen aquellos que no aman al prójimo. Número 1, en Primera de Juan 3:15, dice: el que ama a su hermano, todo aquel que aborrece a su prójimo o hermano es homicida. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Homicida. Primera de Juan 3:15. Si usted mata a alguien, usted no va a vivir en paz porque acaba de asesinar a alguien. En Las Vegas, recientemente hubo un hombre que mató a 58 personas y luego se suicidó él. Si usted mata a otra persona, usted no va a poder vivir con su conciencia. Pero si usted ama a alguien, dice aquí la palabra que usted es un asesino. Usted es un homicida. Número 2, Primera de Juan 3:14 dice: el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, si usted odia a las otras personas, a su prójimo, usted está muerto. Aquí dice, está muerto. Y tercero, Primera de Juan 4:20 dice, el que odia es un mentiroso. Usted puede decir, yo amo a Dios, pero si odia a otros, usted es mentiroso. Primera de Juan 4:20. Entonces esto va en contra del noveno mandamiento que dice que no matarás. Entonces usted y yo no debemos de odiar a nadie. Pero usted puede decir, pero está en mi corazón, todavía los odio, no lo quiero ni ver. Hay gente que dice eso. Aunque usted odia a esa persona, aunque no le caiga bien esa persona, trate de decir el nombre de esa persona y orar por esa persona. A lo mejor usted al principio, si usted continúa orando y diciendo el nombre de esa persona, usted va a sentir antes misericordia por esa persona, va a sentir lástima por esa persona. Y si usted continúa orando y orando más, poco a poco usted va a terminar amando a esa persona. Entonces tenemos que echar fuera todo odio. Y si usted no ama a su prójimo, entonces usted está mintiendo cuando dice que ama a Dios. Usted tiene que ser una persona que vive y que lleva el amor de Dios. Entonces hemos aprendido de las 3 cosas, del significado de las 3 cosas que habían en el arca del pacto. Entonces, para concluir, dice, chequemos si estos 3 artículos están en el arca de nuestro corazón. Porque yo soy el arca del pacto espiritual, yo soy esa arca del pacto espiritual. Entonces, el primer objeto era el maná, y vamos a ver si estas 3 cosas están en nuestro corazón. Primero el maná, segundo la vara de Aarón, y número 3, las tablas de los 10 mandamientos. Y estas 3 cosas, todas estas 3 cosas representan o hacen énfasis en Jesucristo. Y Jesucristo, hace 2000 años, Él vino al mundo, pero Él regresará una vez más en el futuro. Entonces, estas 3 cosas, estos 3 objetos, se están refiriendo a la segunda venida.
estos 3 artículos santos nos están hablando de la segunda venida. Entonces, la segunda venida de Jesús vendrá en el nombre de la palabra. En Apocalipsis 19:13 o Apocalipsis 2:17 dice que Él vendrá como el maná escondido. También el Señor regresará y lo que Él nos dará, así como la vara de Aarón dio fruto, Él nos dará resurrección y transfiguración. Así como la vara reverdeció y dio fruto, Dios nos dará resurrección y transfiguración. A lo mejor usted diga, pero ¿sí podré ser transfigurado? Sí, tenemos que ver la vara de Aarón y creer en la transfiguración, porque esa vara estaba muerta, seca, pero dio fruto, reverdeció. Quiere decir que va a haber una resurrección y una transfiguración, va a haber un cambio. Y habrá una transfiguración en la última trompeta, y hasta que llegue la última trompeta tenemos que aferrarnos a la palabra y seguirla hasta el final. Oro que hasta que llegue la transfiguración y la resurrección, hasta la última trompeta, hasta que se revele la última palabra, no se aparten de la palabra, aférrense hasta el final. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Y las dos tablas son amor, representan amor. Hasta que regrese el Señor, no se aparte del amor. Necesitamos ese amor perfecto, o ese perfecto amor. El amor de Jesucristo es un perfecto amor, y cuando creemos en Jesucristo, vamos a poder tener ese amor. Y ese amor, ese perfecto amor, echa fuera el temor. Ese amor echa fuera todo temor. Ese perfecto amor nos ayuda a tener confianza. A tener confianza antes del juicio. Entonces, cuando Jesús venga a juzgar el mundo, los que tengan ese amor perfecto, ese perfecto amor, no van a ser juzgados. Porque Jesús es un perfecto amor. Y si nos aferramos a Jesús, vamos a poder entrar en ese perfecto amor. Primera de Juan 3. Vamos todos juntos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 18. Primera de Juan 4, 18. Primera de Juan 4, 17 a 18. Primera de Juan 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, el amor es perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Dice, el 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Los que tienen temor recibirán castigo, pero los que no tenemos temor no recibiremos castigo. Entonces, mientras que nos aferramos a ese amor perfecto, oro que ese perfecto amor eche fuera todo temor, para que no sean juzgados, sino que tengamos confianza en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias. Pudimos aprender acerca de esos 3 objetos santos que estaban en el arca del pacto. Padre Dios, nuestro Señor, sabemos que Él regresará. Nuestro Señor regresará como ese maná escondido. También el Señor, por favor, regresa, porque tú vendrás a darnos resurrección y transfiguración. Señor, tú vendrás para un amor perfecto. Y mientras esperamos en ti, Señor, ayúdanos a no apartarnos de la palabra, sino que nos aferremos a esta palabra hasta el final. Y Señor, hasta que tú regreses, te pido que no nos odiemos los unos a los otros,
sino que oremos y nos amemos los unos a los otros y guíanos. Y que esta iglesia, el árbol de la vida, pueda dar fruto y pueda reverdecer para que al final podamos comprar un gran santuario. Y hoy, para mis hermanos y mis hermanas que tienen enfermedades, pongan su mano derecha en el lugar donde están enfermos, donde les duele. Y que no sea nuestra mano derecha, sino que sea la mano de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con manchada de su sangre. Pongan su mano y que sea la mano de Jesucristo. Y en este momento yo ordeno en el nombre de Jesucristo que toda enfermedad salga, que toda enfermedad desaparezca. Y ordeno en el nombre de Jesucristo que toda tiniebla se desaparezca. Que todo en nuestros cuerpos sea limpio. Y en este momento ordeno en el nombre de Jesucristo que haya avivamiento sobre esta iglesia, el árbol de la vida. Especialmente sobre nuestro pastor Juan Lee. Que esté lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo y lleno de la oración. Y que él sea sostenido, su cuerpo se sostenga sano mientras predica la palabra de Dios, y que a través de su palabra muchas personas extranjeras que están muriendo puedan recobrar vida y regresar a Dios arrepentidos y clamando a Dios. Y que esa iglesia, el árbol de la vida, pueda evangelizar a muchas clases de personas y que sea esa iglesia espiritual de Antioquía. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Y oramos todo con acción de gracias. Amén. Una vez más, el pastor que nos ha dado esta palabra tan preciosa, démosle un aplauso. 우리 찬송가 322장 광고하고 372장 가사 시작. Mari kita berpikir tentang liriknya dan kasih karunia Tuhan kita terima, nanti akan ditutup dengan doa. Hoy es el último día del seminario y el pastor Lee tiene que irse inmediatamente después del servicio porque el vuelo sale a las 12:05
y va a estar en el avión por 14 horas. Vamos a orar para que, por la gracia de Dios, él no esté cansado, sino que pueda entrar y llegar descansado y seguro. Y el 9 de noviembre, que es un jueves, como les dije ayer, yo le pedí a él y él va a tomar este día y va a venir a nuestra iglesia. Entonces 9 de noviembre en la noche, es jueves, va a venir y va a darnos otro mensaje. Y vamos a traer más gente para que todos recibamos la gracia de Dios. Amén. 자, 우리 다 같이 일어나셔서 Vamos a estar de pie. 6장 찬송 부르시고 난 뒤에 Dan akan diakhiri dengan Now, may the grace of Que la gracia de nuestro Señor Jesus Jesucristo, Christ and love el of our amor de Father nuestro in Padre heaven, Dios en el cielo and the fellowship of y Holy la comunión Spirit del Espíritu be with Santo all esté saints, con todos los all their santos, business, con sus and all negocios, their con sus family, hogares, con sus and familias. the Life Tree Church Y esta iglesia, el árbol de la vida, forever and ever. esté también aquí por Amen. siempre y para siempre. Amén.